Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me da muchísima alegría estar con ustedes el día de hoy porque vamos a hacer, reporte de las actualizaciones de Jimin y Jungkook, pero también quisiera comenzar este video hablando acerca de un canal en YouTube que como que respondió a todas las necesidades que yo tenía respecto a cómo tratar la situación de Jimin. Este canal es Asian Entertainment and Culture y vamos a ver un fragmento de uno de sus videos que publicaron de hecho hace apenas un par de días, donde dicen ¿por qué Jimin o BTS no dicen nada contra sus acosadores? Es muy interesante lo que dice este canal y como les decía vamos a revisarlo juntitos. Entonces le vamos a dar play, lo vamos a ver un poquito también acelerado porque es importante que analicemos solo algunas cosas y que también esta situación como que nos aclare un poquito el panorama de cuál es el comportamiento que debemos de tener en estas circunstancias. Entonces ella comienza su video la verdad de una manera bastante interesante porque nos empieza diciendo que es importante que tengamos siempre la compostura antes de reaccionar ante estas personas que lo único que están buscando es exactamente que hablemos de ellas, porque así es, digamos, se hacen como de un nombre, una reputación, que es lo que ellas están buscando, después de todo, llamar la atención. También hablando acerca de esto, cómo utilizan a los chicos para conseguir estos objetivos. Eso también se me hizo muy interesante que analizó este canal, que de hecho ya he visto varios de sus videos, sus materiales son muy buenos. La persona encargada de todos estos análisis realmente se le nota a alguien especializada de lo que está hablando, así que se le agradece muchísimo que nos explique cómo obviamente el valor de marca de los chicos, si nosotros no tenemos el cuidado suficiente y hablamos de estas personas poniendo el nombre de Jimin o de BTS por delante, en vez de estar haciendo un bien estamos haciendo mal. Y es lo que les decía, tiene que ver hasta con la reputación de marca, el valor de marca que ellos tienen, el alcance que tienen. Nos explica cosas muy interesantes en este video, comenzando por ejemplo con el impacto que los chicos han tenido en las semanas de la moda, para no ir tan lejos. Como una sola publicación de Jimin puede llegar a generar hasta $30 millones, digamos, es una ganancia o impacto que está teniendo la marca, que fuera como si los hubieran invertido, por así decirlo, en mercadotecnia, en conseguir todo eso, lo puede hacer Jimin en un solo, presentación. O sea, es increíble lo que él puede generar con tan solo unos minutos de hacerse presente, cómo reaccionan hacia él, y todo esto también ella nos hace ver la cantidad de dinero que ellos son capaces de generar. ¿Y por qué es importante entonces no nombrar a estas personas? Eso no quiere decir que ignoremos lo que hicieron, sino que aprendamos a tratar lo que hicieron por separado de los chicos. ¿Para qué? Para que efectivamente cuando comienzan los motores de búsqueda y todo esto, que es realmente muy interesante lo que ella nos está comentando aquí, no se vean ellas o estas personas beneficiadas por engancharse al nombre de BTS, porque después de todo es lo que quieren. Sabemos que muchos canales, ya sea aquí en YouTube, en TikTok, en diferentes redes sociales, que la verdad es que sí viven del escándalo, no solo de los chicos, de cualquier persona que esté en el medio del espectáculo o el entretenimiento, les funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no dejar que estas personas se enganchen. ¿Cómo logramos esto? Pues precisamente teniendo mucho cuidado de no poner el nombre de los chicos junto a los nombres de estas personas que están prácticamente tratando de vivir de ellos. Le adelanté un poco el video para que ustedes, si tienen la oportunidad de ir a verlo, les aseguro que les va a abrir los ojos. A mí lo hizo conmigo porque yo definitivamente estaba muy enfadada, y como de repente ella dice que este enfado a veces no funciona de la manera adecuada si no lo sabemos canalizar. Es bueno, sí, decir lo que estas personas hacen, no engancharlos directamente con el nombre de BTS o del miembro afectado, sino tratarlo como dos cosas distintas, de tal manera que si algún día alguien busca información sobre estas personas, no vivan o no se sigan, digamos, colgando de ellos, porque después de todo es lo que quiere. Esta persona que fue a la cafetería de la familia de Jimin lo hizo con toda esa intención de hacernos enojar, de hacernos hablar de ella, porque
me queda claro que ella necesitaba esa atención, tan así que imagínense todo el dinero que invirtió para ir a dar ese viaje, irse a dar la vuelta a Busan, o sea, como si estuviera aquí en la esquina. Imagínense ustedes, o sea, realmente todo lo que ella hizo para llamar la atención, que también tengo que decirles que si uno quiere, por ejemplo, en el caso de esta chica, ponerle una denuncia, muy hábilmente por eso hizo los en vivo. Los en vivo es como si no dejaran rastro, a menos que tú los grabes al momento. Entonces, cuando tú entras a su perfil, es muy difícil encontrar algo con lo cual podamos hasta cierta manera, pues sí, ponerle una denuncia por contenidos, porque ella, pues sí, ahora sí que de una manera inteligente, muy pensado, al hacerlo como un en vivo, no quedó, digamos, dentro de su cuenta algo que podamos nosotras utilizar en su contra. Eso por supuesto también es muy frustrante, pero la manera legítima en la que nosotras podemos ayudar a los chicos es precisamente escuchando su música. Esto es importante, ¿no? Cada vez que podamos votar por ellos, pues hacerlo, porque lo que vamos a hacer, y eso también me gustó mucho, es que dice, bueno, pues por cada mala publicación que nosotras encontremos, vamos a crear de 4 a 10 publicaciones positivas. De esta manera no podemos deshacernos de estas personas, pero sí podemos minimizar el daño. Y ahora sí, después de darles esta explicación, invitarles a que vean este video, porque de verdad a mí me resolvió muchísimas dudas. Vámonos ahora sí a lo que serían las noticias de este día, con un video de Jungkook caminando por la calle. Esto se tomó hace algunos días, pero apenas hoy se dio a conocer de manera pública. Llama la atención, bueno, que va como cualquier individuo por la calle, súper natural, súper lindo. O sea, esto creo que es bueno y es sano para ellos mentalmente, que lo puedan hacer, que puedan salir de vez en cuando a la calle sin temor de que toda la gente se les eche encima, porque también necesitan un poco, digamos, esta clase de cosas, ¿no? El que puedan hacer una rutina como cualquier ser humano normal, creo que es sano mentalmente, es necesario. Imagínense ustedes tener que estar encerrado todo el tiempo en tu casa sin poder salir por miedo a que la gente te haga algo. Y miren que realmente para cómo están las cosas, lo que ha pasado tanto Jungkook como Jimin, se podría justificar mucho el que ellos no quisieran ni salir. Pero tenemos este bonito vistazo de Jungkook en la calle caminando feliz como cualquier otro ser humano. Se ve tan guapo, se ve tan lindo, se ve tan natural, se ve tan normal. Y es que yo sí soy de la clase de personas que aboga porque ellos tengan estos momentos de vida común y corriente, que pareciera que es algo tan sencillo y tan difícil de obtener para ellos. Inmediatamente, ya saben cómo es esto, las fans empezaron a identificar, bueno, muchos de los objetos que traía Jungkook. Ya hay expertas en lo que viene siendo obviamente la moda, los accesorios, y no podía faltar que se dieron cuenta que era lo que traía colgando Jungkook en su mochila, y resulta ser que son estos, pues sí, llaveros de Balenciaga que tienen esta presentación como si fueran de papitas, porque eso es lo que parece. Yo así de, ¿qué es esto? Pero bueno, interesante, inclusive todos estos pequeños detalles que utiliza Jungkook en su día a día nos habla de que Jungkook no tiene miedo. Ya platicábamos de por qué para los chicos es importante pues no hacer a veces, digamos, estos escándalos respecto a las cosas que les pasan en el día con día, sino todo lo contrario. Ellos intentan seguir adelante con su vida, aun cuando de repente haya situaciones que aparentemente los puedan poner en peligro. Ellos intentan vivir así, tal cual, ¿no? O sea, estar bien, tranquilos, convivir con las personas en la medida que es posible. Y esto la verdad es que es un ejemplo a seguir, porque como les decía, hablar de personas que te quieren hacer daño es darles más poder, y después de todo lo que buscamos es minimizarlas. De ahí también se podría explicar mucho el por qué efectivamente los chicos son tan cuidadosos de unir su nombre a una campaña de desprestigio, porque después de todo es desprestigio para ellos hablar de cualquier persona que les quiera hacer un mal. Así que como ni siquiera valen la pena, creo que debemos seguir el ejemplo de los chicos, y así como Jungkook, que sale naturalmente a caminar por la calle sin temor alguno, nosotros también debemos hacer lo mismo. A veces sé que es difícil, pero también nosotras, al caer en este juego de insultar a la otra persona, le estamos dando gusto, porque eso es lo que quieren también, victimizarse. Entonces, cuando vemos a Jungkook caminando por la calle tan campante y tranquilo, pues uno nos está diciendo que él no tiene miedo y que no le importa tampoco lo que las personas puedan decir, porque imagínense, y ahora también lo entiendo de esta manera, si ellos se pusieran a desdecir o tratar de explicar todo lo que la gente comenta de ellos, no, pues los pobres definitivamente nunca terminarían.
Ya saben que todo lo que tenga que ver con actualizaciones siempre van a aparecer aquí, primero que en ningún lado, así que siempre les recomiendo que me sigan en @boyswelove2023, porque aunque ustedes no me vean, yo aquí siempre estoy publicando arte, actualizaciones, noticias, o sea, pura cosa importante y bonita, siempre la van a encontrar aquí. Lo cual, por cierto, me lleva a, en este momento también, ya que veíamos estas imágenes de Jungkook, que son la noticia del día de hoy, pues agradecerle a todos nuestros colaboradores activos que participan con nosotros, nos dejan su punto de vista y así nosotras también podemos crear una opinión que sea como más homogénea, ¿no? Por otro lado también pues agradecerle a lo que vendría siendo sí todos nuestros miembros del canal, gracias a todas nuestras hadas madrinas, patrocinadores, a ustedes les dedicamos este video. De hecho hoy viernes vamos a tener 2 videos porque vamos a tener estas actualizaciones, pero también van a venir sus comentarios y ya saben que todo esto es posible gracias a nuestros miembros del canal, a los cuales les damos un aplauso y un agradecimiento enorme y a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Así que como ustedes podrán notar, y ya se los decía, parte de las actualizaciones más importantes del día de hoy tienen que ver justamente pues con Jungkook, esta salidita, esta escapada que él se da, donde lo vemos caminando tranquilamente por las calles de Seúl. Y qué más desearíamos que esto fuera pues más común para ellos, que no tuvieran que tener a veces momentos tan difíciles. Ya les hablaba también del arte, este que se publicó hoy, arte hiperrealista, y yo así de, oh, por Dios. Bueno, este está disponible en nuestra comunidad de Telegram de BTS Ship Idol para que también nos busquen. Ahí es donde pongo las cositas más subidas de tono, ¿verdad? Y yo así de, nótese mi risa nerviosa. Y bueno, pues aquí van a encontrar muchas actualizaciones bonitas. En realidad hoy la nota más importante era la de Jungkook y platicar con ustedes sobre qué podemos hacer como un remedio a estas personas que pues sí, no van a dejar de existir, pero nosotros podemos hasta cierto punto minimizar los daños que ellas provocan. Y después de todo, lo que queremos es que pues tanto Jimin como Jungkook sean felices. Y por eso también, para cerrar mi video, lo voy a hacer con este arte muy bonito de Serine, que está basado, fíjense bien ustedes, en esta imagen, ¿no? Podemos ver una pareja que tiene a su gatito y ella lo que hace es reproducirlo con las manitas de el Jungkook. Aparte se puede ver la patita de Bam y una patita de un gatito cálico. O sea, qué bonito mensaje el que nos está dejando aquí Serine. Esperemos que se haga tendencia, porque luego ya ven que también las artistas hacen estos como retos y la verdad es que siempre son preciosos de coleccionar. Y bueno, por el momento, el día de hoy en cuanto a noticias sería todo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.